Segunda de Corintios capítulo 7, versos 9 y 10. Dice, ahora me gozo porque hayáis sido contristados. No porque hayas sido contristado, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Y el número 10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Repítalo conmigo, porque la tristeza que es según Dios produce tristeza, arrepentimiento para salvación. ¿Qué me está blinqueando aquí de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte? Vamos a darle otra vez un rewind ahí porque como que no quedó bien. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Que el Señor añada bendición a su palabra, ¿verdad? Y estamos aquí para bendecirnos y bendecir al Señor para la gloria de su nombre. No hay duda alguna que llevamos unos días que son sumamente intensos y de unos retos particulares que nunca habíamos vivido antes en Puerto Rico, ¿verdad? Yo pienso que estamos como en un momento de una definición en todos los aspectos, tanto como políticos, sociales y religiosos. Han sido unos meses que han sido violentos. Cuando nosotros vemos las noticias, de hecho nos afanamos y yo creo que en alguna medida mayor o menor todos sentimos ansiedad porque aunque el gobierno nos dice que la cosa está mejorando y que hay negativo 40 en cuanto a asesinatos y criminalidad, lo cierto es que estamos viendo unos asuntos que son mucho más violentos que lo que eran antes. De hecho, sin pudor, no hay ningún tipo de consideración, no hay códigos, no hay nada. Así que poco a poco hemos desarrollado una cultura en Puerto Rico sumamente violenta. De hecho, en las redes sociales, quien más violento sea, es quien más seguidores tiene. Quien más violento responda es el que se pega. Y esa ha sido una tendencia no simplemente en las redes sociales, ahora también lo tenemos en las comunicaciones tradicionales como en la televisión. Eso nos lleva obviamente a autoanalizarnos nosotros en el rol que tenemos que tener dentro de este contexto social que el Señor nos ha puesto como iglesia. Una de las cosas que yo trato de hacer siempre, ¿verdad?, como predicador itinerante, cuando no estoy aquí, es que estamos en otros lugares predicando, es tratar de concientizar a la iglesia del Señor Jesucristo en Puerto Rico y donde voy, de que el juego cambió, que nuestro contexto social en Puerto Rico es completamente distinto al que teníamos hace 5 años atrás. Y que nos estamos enfrentando a unas temáticas y a unas situaciones para muchos desconocidas, donde la iglesia del Señor Jesucristo tiene que tener un rol protagónico que en muchas ocasiones cede el espacio a organizaciones, a individuos o asuntos que no tienen que ver necesariamente con el reino. La iglesia del Señor Jesucristo en Puerto Rico y en el mundo entero debe ser el cuerpo, debe ser el grupo, debe ser la fuerza que proclama que Jesucristo es el Señor y que es la esperanza para Puerto Rico, punto. Aunque pudieran haber unos esfuerzos adicionales, lo cierto es que la iglesia del Señor Jesucristo tiene unos retos que son sumamente difíciles en este tiempo. De hecho, el apóstol Pablo escribe 1 y 2 de Corintios a una iglesia que es sumamente difícil, que está siendo utilizada por Dios, pero dentro de su vida diaria tiene unos problemas internos que son sumamente difíciles de resolver.
Y él tiene que escribir, de hecho, se piensa que son 4 cartas, pero las 2 que tenemos es una respuesta del apóstol Pablo a la temática que están ocurriendo dentro del contexto social, porque a veces pensamos que nosotros dentro de nuestra liturgia o de lo que hacemos en nuestros cultos y nuestra adoración a Dios, se nos olvida que parte de lo que somos es que somos parte de esta tierra. Obviamente estamos como peregrinos y extranjeros, pero vivimos aquí, padecemos aquí, nos enfermamos aquí. Y lo que nosotros no podemos perder de perspectiva bajo ninguna circunstancia es cómo yo puedo insertarme y ser efectivo dentro de mi contexto social, en la comunidad, en la escuela, en el gobierno, en la sociedad, de manera que yo pueda afectar positivamente con el mensaje del evangelio a aquellas personas que andan con unas ideas que son un poco contrarias a lo que nosotros pensamos y a lo que es la norma. Es normal que nosotros tratemos de vivir con decencia y con orden. No es normal que nos impongan unos estilos que son contracultura, que son contracorriente del evangelio, y nos digan que este es el nuevo Puerto Rico y que este es el nuevo jíbaro y que esta es la forma nueva de ser puertorriqueño. Algo anda mal. Cuando ha sido una vorágine de noticias, de promociones, personas importantes insertándose en ese tema. Pero ahí es donde el Señor nos escogió, no para hace 20, los que escogió para hace 20 años atrás, fue hace 20 años atrás. Tú eres iglesia hoy dentro de ese contexto social. Y el Señor te llamó hoy para hacer una alternativa hoy y una respuesta hoy contra cultura. De hecho, el mundo que tenemos hoy, en alguna medida mayor o menor, todos estamos inconformes. Porque esa inconformidad, los que somos cristianos, es producto de lo que vemos. Porque estamos viendo dentro de el lente que el Señor nos pone y nos permite ver la humanidad, un Puerto Rico, por ejemplo, que no es ni la sombra de lo que era. Así que el apóstol Pablo prácticamente dentro de una cultura sumamente rígida, fuerte, una cultura que es influenciada por Grecia, aunque es Roma quien predomina en el ámbito político, pero la iglesia del primer siglo va contra cultura, contra una corriente que está prácticamente dominando por dentro las estructuras de lo que es esa iglesia del primer siglo. Así que tenemos un Pablo que llega a Corintios y a distintos lugares con un mensaje contracorriente distinto a lo que los griegos entendían, y plantea obviamente una respuesta porque se está desarrollando esa iglesia del primer siglo incipiente, y es él el que tiene la responsabilidad de, una vez establecida esa iglesia, posteriormente comenzar a escribir cartas. El Nuevo Testamento son cartas de Pablo, Pedro, Juan y los otros escritores, prácticamente resolviendo issues que ocurren dentro de la iglesia y dentro del contexto social. Cuando yo tengo la oportunidad de dar evangelios sinópticos, le digo a los compañeros de clase, evangelios sinópticos son los primeros 3 libros del Nuevo Testamento, ¿verdad? Mateo, Marcos y Lucas, que son los testigos que te invitan a ver a Jesús. Yo le digo, la respuesta del evangelio no es simplemente, obviamente sí, espiritual para resolver el problema de nuestra eternidad, obviamente, pero es una respuesta de una comunidad cristiana, y en este momento los testigos oculares, algunos de ellos que fueron testigos oculares, que están viendo una situación que no pueden resolver en el momento y presentan a este Jesús como la respuesta para la solución
a lo que está pasando socialmente. Así que tenemos el aspecto espiritual y tenemos el contexto, obviamente, social. ¿Y por qué digo esto? Bueno, de la manera, aunque Juan no es necesariamente uno de los libros sinópticos, ¿verdad? Cuando hablamos específicamente de eso, Juan empieza en el principio, él era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y es una respuesta así a nuestra eternidad. Y cuando lo unimos a Génesis 1:1, encontramos una maravillosa experiencia. Pero Juan está planteando ahí para los griegos que pensaban y veían como el verbo o el logos, que era la fuerza que pone en orden todas las cosas. Y Juan, de una manera magistral, comienza Juan 1:1 diciendo: ese verbo que pone en orden todas las cosas, yo le tengo un nombre. Y no simplemente le tengo un nombre, yo lo vi y vi su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Obviamente en esos primeros 5, ¿verdad?, versos de ese Juan capítulo 1, Juan dice: y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Para el judío la luz es el origen de todas las cosas, porque sabe que quien separó las tinieblas de la luz es el maestro. Pero para el griego, en ese primer verso, intencionalmente Juan está diciendo: tú, comunidad a la cual me estoy dirigiendo, ¿verdad? Que muchas de estas comunidades eran iglesias que estaban obviamente dentro de una cultura griega fuerte y predominante. Les está diciendo: este verbo yo lo conozco y vi su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Y este verbo tiene un nombre y se llama Cristo. Así que esa respuesta, dentro de nuestro contexto social, Dios siempre ha utilizado a la iglesia para llevar un mensaje contra cultura. En muchas ocasiones las personas se molestan, los que están en agendas que van en contra de lo que tenemos, obviamente se incomodan, pero lo cierto es que el Señor al final del día siempre da la victoria. En estos momentos de angustia y desesperanza, donde parece que todo está perdido, donde perdemos las fuerzas en muchas ocasiones, donde piensas que la ansiedad te va a arropar, que no hay alternativa, que ves como que la cosa estamos retrocediendo, yo quiero decirte en esta mañana que todo está dentro del orden perfecto de Dios. Sabemos el principio y sabemos el final. Sabemos que hay un principio y sabemos que hay un final, sabemos para dónde vamos, nuestro destino está estipulado, que hay una patria celestial, que el Señor la tiene ahí para ti y para mí. Vamos a darle una pequeña mirada, ¿verdad?, a lo que es nuestro contexto social, ligeramente, porque no quiero tampoco añadir a la ansiedad, pero siempre es bueno darle unos tips, ¿verdad?, de qué es lo que está pasando hoy día. Y vamos a verlo desde el punto de vista macro. Los gobiernos, usted sabe cómo está la cosa, la inestabilidad en todos los gobiernos, lucha de poderes, nuevo movimiento mundial social y ateo que está tratando de dominar todas las esferas gubernamentales, tratando de aplastar a aquellos que piensan distinto a ellos. Los cristianos en muchas partes del mundo, en este momento, mientras estamos aquí, están siendo perseguidos y literalmente están siendo muertos por predicar a Cristo. Las noticias usted las ve. ¿No ha visto que ahora hay, no sé cuál es el término que están usando, pero cuando hay mucha lluvia, y antes como que eso yo nunca lo había oído, caen 20 pulgadas de lluvia, 30 pulgadas de lluvia en un momento dado, y han habido unas inundaciones no simplemente en Estados Unidos, en el mundo entero. Pero por otro lado tenemos sequías extremas, lugares donde prácticamente no llueve. Así que todo es extremo, como que no hay un punto medio, ¿verdad? Inestabilidad económica como nunca antes, rumores de guerra, Rusia está en guerra, Israel está en guerra, Pakistán, India. Y estamos prácticamente, las noticias nos dicen que estamos a ley de un loco de estos que venga y
amanezca virado y tire el primer bombazo nuclear. Esa es la verdad. Hoy yo estoy hablando aquí, por lo menos eso es lo que yo he oído, ¿verdad? Así que eso es por una área. Por otra parte, la inmoralidad sexual rampante en todas las instancias. Cuando hubo cambios o transiciones en los poderes o los poderosos gobiernos a través de la historia, cuando usted busca y lee, la mayor predominancia es la inmoralidad sexual. Así que exponentes de la música, hablándolo ya rampantemente, no simplemente artistas, ahora ya es algo novedoso o no es tan novedoso tener esa accesibilidad en las redes sociales. Hoy cualquiera se planta ahí con una camarita y dice 3 sandeces y encuentra 250,000 que le hacen coro y de momento se convierte en un influencer y sale de la nada diciendo barbaridades. Con eso tenemos que bregar. En la iglesia o en las distintas, ¿verdad?, congregaciones, ¿qué tenemos? Porque hay que diferenciar entre lo que es la iglesia del Señor, la novia del Cordero, y aquella que se llama ella misma iglesia. ¿Pero qué tenemos? Falsos profetas por todos lados. Ahora todo el mundo es profeta. Yo no me atrevo. De hecho, yo le dije a ustedes, a los del media, póngale José L. Rivera Nieves, porque yo soy siervo del Señor. Y hay un José L. Rivera que es apóstol. Yo no soy apóstol, yo soy siervo. Cuando oigan de José L. el apóstol, no soy yo, no es el de la iglesia del centro. Falsos profetas, una iglesia acomodada en grandes templos, muchas estructuras eclesiásticas, muchas canciones, mucha adoración hueca y vacía. Oiga, que aparentemente es poderosa, pero en su práctica y en su vida, lamentablemente, estamos viendo una decadencia que nos preocupa y nos debe ocupar también como la novia del Cordero. Tiempo de mucha turbulencia. Una iglesia que está dentro del contexto humano y espiritual, obviamente también muy parecida a lo que estaba viviendo Pablo cuando escribe estas cartas de Primera y Segunda de Corintios. De hecho, en Corintio había un culto a la diosa Diana. La diosa Diana es la misma diosa, obviamente la Diana para los romanos y la diosa Artemisa para los griegos. Así que convergen las dos en los cambios culturales que están ocurriendo en ese contexto social donde Pablo habla. Y esta diosa era la diosa de la fertilidad, la diosa de la luna, la diosa del sexo. Estas ceremonias que ocurrían dentro de estos templos, ellos anualmente se reunían de prácticamente de todos los lugares de Asia y llegaban. De hecho, hay uno de los templos que todavía es considerado una de las maravillas del mundo, ¿verdad? Así que esos rituales que se hacían ahí era por personas identificadas con esa cultura tan fuerte y tan violenta que estaba predominando. Ritos donde se derramaba mucha sangre y terminaba obviamente, literalmente, con orgías a la diosa Diana, donde había una característica particular, que habían unas profetisas que literalmente eran mujeres. Y estas mujeres eran las que tenían la oportunidad de llevar el culto pagano dentro de este contexto social. Y por eso es que Pablo en algún momento tiene que hacer una serie de escritos, ¿verdad?, que a veces se malinterpreta, porque está tratando de diferenciar, como dijo aquel secretario de Justicia, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. De hecho, ese culto que a veces nosotros pensamos y estamos en la Lalandia, que todavía no está
en nosotros, de producto de esa tendencia que viene desde el Antiguo Testamento, pero obviamente no voy a entrar ahí porque les cojo otra vez una hora y no quiero, pero para una próxima ocasión. Esta tendencia es tan fuerte a nivel de Asia, y obviamente después se va metiendo esa cultura en Europa fuerte y también obviamente acá en Occidente, que en el 1800, producto de esa inspiración, hay un evangelio que se llama el Evangelio de las Brujas, altamente influenciado por esa tendencia que la encontramos desde Atenas, obviamente desde mucho atrás, porque uno de los reclamos que le hace el Señor a su pueblo en un momento dado en el Antiguo Testamento es: no adoren a la diosa de los cielos. Así que esa tendencia se mete dentro de Occidente y va calando, y obviamente hoy también ha afectado los entornos eclesiásticos, cuando usted ve que ahora todo el mundo tiene una palabra para alguien. De hecho, ese evangelio se llama, le voy a decir el nombre completo, lo escribe Charles Leyland, y en el 1899 saca ese libro llamado La Aradia, el evangelio, le llaman el Evangelio de las Brujas. Y esa tendencia se va percolando hasta llegar lamentablemente a los entornos eclesiásticos, donde usted ya no sabe quién es quién. Cuando ve las redes sociales y cuando ve algunos cultos, piensan que literalmente estamos en una sesión espiritista. Una de las razones por las cuales el Señor estableció en el Antiguo Testamento una clara directriz al pueblo cuando iba a entrar a Canaán, le dice literalmente que tenía que diferenciarse entre lo que era el culto a Jehová y obviamente cómo iban a trabajar los que eran profetas del Señor. Y porque había una tendencia de estas comunidades paganas en cuanto a lo que eran los ritos y en cuanto a lo que era la brujería y en cuanto a lo que eran estas prácticas que indudablemente en algún momento, lo vemos dentro del Antiguo Testamento, llegaron a afectar el entorno de lo que era el pueblo de Israel, literalmente. Así que dentro de ese contexto social, que es un poquito difícil, ¿verdad?, tanto de la iglesia que se va desarrollando cuando el apóstol Pablo hace estos escritos, como lo que nos ha tocado vivir hoy, es que lo que le quiero decir en esta mañana, hermanos, es que son las mismas situaciones, quizás un poquito más complejas, porque es el mismo hombre literalmente tratando de buscar excusas para alejarse de Dios. Son nuevas tendencias aparentemente, pero eso, cuando lo vemos en la historia, son conductas repetitivas. Así que en ese contexto social el Señor nos llama a ser iglesia. Esa iglesia poderosa que tiene su mirada puesta en Jesucristo. Y esta mañana nosotros estamos aquí para adorar al Señor, sabiendo que Jesucristo tiene el control de todo y que su Espíritu Santo guía a la iglesia hacia la verdad. Una de las particularidades cuando yo voy itinerando en las distintas iglesias y digo, yo soy de la iglesia del centro en Arecibo, ahí se predica. Eso es unánime, ¿verdad? Cuando nosotros nos presentamos, nosotros, sí, no, la iglesia del centro, sí. Así que nosotros tenemos una responsabilidad mayor, hermano, es lo que le quiero decir en esta mañana. ¿Por qué? Porque Dios nos escogió para este tiempo. Dios nos escogió para hacer iglesia dentro de nuestro contexto social. Y nos ha preparado a esta iglesia, nos ha capacitado, nos ha literalmente llamado a movernos y a hacer la iglesia de la diferencia, no simplemente en Puerto Rico, sino en el mundo entero.
La pregunta que yo quiero hacer en esta mañana, una de las preguntas, ¿qué nos motiva? ¿Qué nos seduce? Hoy las motivaciones incorrectas pueden llevarnos a tomar decisiones lamentablemente incorrectas. Cuando sacamos el foco o cuando sacamos la mirada de Jesús en ese centro perfecto que nos da la dirección por medio de su Espíritu Santo, nosotros tenemos que tener la mirada puesta en el Señor. Si hay algún consejo que pudiera dar en esta mañana a la iglesia del Señor Jesucristo en Puerto Rico y en todo lugar, es: pon tu mirada en Cristo. No mires a izquierda ni mires a la derecha. Pon tu mirada en Cristo. Es necesario que pongas tu mirada en el blanco de la soberana vocación. No te desvíes de ahí, mantente firme. Nuestro Señor pronto vendrá, Él no tardará y te dará la recompensa eterna. Pero dentro de este entorno que nos ha tocado vivir, ¿qué nos motiva? ¿Por qué yo soy iglesia? ¿Por qué yo quiero ser líder? ¿Por qué quiero tener una participación? ¿Por qué quiero predicar? Porque para que me miren. Me motiva el orgullo de querer ser el mejor y tener una mayor exposición. Nos motiva la envidia de querer tener lo que otros tienen pero yo no puedo tener. Nos motiva el querer agradar para que otros nos vean. De hecho, tenemos que tener mucho cuidado, y yo póngame número 1 en la lista, porque a veces nosotros nos afanamos en servir, y hacemos del servicio un ídolo, pensando que hacer es lo correcto. Y hay veces que hay que detenerse, sentarse, escuchar, para que Dios haga la obra en nosotros y podamos tener un servicio correcto. No nos podemos convertir, o no podemos convertir la iglesia como estructura social en un ídolo. No servimos a la iglesia porque es iglesia, servimos en la iglesia porque es el reflejo de lo que Cristo hizo en mi corazón, y por ende yo sirvo para la gloria de Dios. Y yo creo que en alguna medida, mayor o menor, todos hemos cometido ese error. Por lo menos yo, no quiero hablar por nadie. Que a veces pienso que hacer es lo correcto, ¿no? Y wow. Pero ¿qué nos motiva? ¿Cuál es la verdadera motivación? ¿Qué estamos haciendo para que tengamos exposición? De hecho, la Biblia dice: sé fiel ¿en qué? ¿En lo mucho? ¿En lo poco? Vamos a ser fieles en lo poco. Una palabra que yo he adoptado y que utilizo donde quiera que voy, ya cuando estoy hablando con líderes: vamos a tratar de hacer lo que dice, como dice el pastor Gadiel, vamos a hacer lo que nos toca para la gloria del Señor. Esa motivación de querer agradar a Dios está ahí. Y yo le pregunto en esta mañana: ¿usted vino aquí en esta mañana para adorar a Dios? ¿Usted vino aquí para darle gloria y culto al Señor Dios Todopoderoso? Usted sabe que Jesucristo es el Señor. Y yo he sido intencional en esta mañana diciendo una y otra vez que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Tienes que saber que Jesucristo es el Señor. Él es el poderoso de Israel. Él está aquí. Él te puede sanar. Él te puede salvar. Y hoy te puede restaurar tu vida también. ¿Cómo yo voy a responder como iglesia? ¿Cómo voy a responder al llamado del Señor? Obviamente hay un mundo que en este momento, mientras estamos aquí, estamos perdiendo aproximadamente 100 personas cada hora producto de la soledad. Sobre 850,000 personas mueren anualmente producto del estrago de la soledad. Eso es en esa área. Nos ha tocado ser iglesia en una sociedad que el 14% de nuestro Puerto Rico tiene un diagnóstico de salud mental.
Y todos sabemos, los que estamos trabajando con eso, que eso anda por los 30 y pico %. ¿No lo ha notado usted en la manera de guiar a las personas, de conducir? ¿No lo ha notado usted en el colmado? ¿No lo ha notado usted en la fila del banco o cuando está haciendo la fila de Costco o en el supermercado? ¿Cómo yo voy a responder ante esta presión social que nos quiere literalmente desaparecer? No somos correctamente importantes para aquellos que quieren destruir lo que es la moralidad, lo que quieren destruir, obviamente, quieren literalmente desaparecer lo que tú y yo somos, la iglesia, porque le molesta. Por eso el apóstol Pablo está haciendo unas indicaciones ahí en esa segunda carta de Corintios, y está hablando de unas situaciones que nosotros tenemos que resolver, porque literalmente había un desastre. Y dentro de ese desastre, Pablo le está dando la alternativa a la iglesia y le está diciendo, mira, o a la persona que está escuchando, hay una tristeza que es la tristeza de Dios que produce el arrepentimiento. Y esa tristeza es buena, porque esa tristeza te lleva a tú reencontrarte o encontrarte con tu Dios. Pero hay una tristeza que provoca el mundo, que esa daña, que esa destruye, que esa corrompe. Y dentro de esa tristeza que hay en el mundo hoy día, vemos entonces las personas cuando están en depresión, en desesperanza, en angustia, en tristeza. Cada día que pasa, los ataques de pánico en distintos lugares y en distintas personas son más frecuentes, porque tienen una desesperanza que no saben cómo llenarlo y están buscando 20 alternativas para llenar ese vacío existencial. Esa es la palabra y la orden del día: vacío existencial. Pues yo tengo una respuesta para aquellos que nos ven a través de las redes y para alguien que tenga un problema existencial en esta mañana. Yo quiero decirte en esta mañana que Cristo es la respuesta para tu vacío existencial. Cristo puede sanar la depresión. Cristo puede sanar la ansiedad. Cristo puede desaparecer la desesperanza. Decía un teórico psicólogo que la persona que anda en desesperanza es 11 veces más vulnerable para quitarse la vida. Así que estamos trabajando con una sociedad sumamente vulnerable. Y esa vulnerabilidad la encontramos también dentro del entorno eclesiástico. Hay veces que nosotros decimos vamos por más, pero lamentablemente hay veces que no podemos decir vamos por más. Hay veces que estamos en 100, hay veces que estamos en 50, hay veces que estamos en 30, en 0, y hay veces que estamos en negativo 89. Y esa es la verdad. Pero nosotros no podemos caer dentro de esta vorágine que nos han tratado de meter en la cabeza y tratar de ocultar y diciéndonos que todo está bien. No, no todo está bien. No nos podemos dejar seducir por aquellas cosas que nos dicen tú puedes solo. Génesis capítulo 3. Vas a comer de este fruto. Mira, ¿tú sabes por qué vas a comer de este fruto? Porque el Señor no quiere porque tú vas a ser igual. Vas a tener el conocimiento del bien y del mal. Él no quiere que tú lo hagas. Tú puedes. Tú lo puedes hacer. Y eso está ahí desde Génesis 3 en adelante. Y dentro de este contexto social que nos ha tocado vivir, de este yo puedo falso, porque lo que vemos son falsos héroes. Lo que estamos viendo son falsos. Usted ve estos influencers. De hecho, hace 2 semanas atrás, una persona que tenía sobre 10 millones de followers, que hacía reír a la gente, que era el más cómico, una de las personas más cómicas en México, 32 añitos, terminó quitándose la vida, porque ahí las personas piensan que por darle un like, que por tener followers, ahora esa es la nueva realidad y la nueva felicidad.
Y por eso tenemos que hablarle a nuestros jóvenes que esa no es la verdadera felicidad. Porque tenemos personas que se nos están muriendo a nuestros lados. Tenemos una sociedad que pide a gritos, necesito ayuda. Porque esa tristeza que provoca el alejamiento de Dios que está ahí, que nos lo dice la palabra del Señor, esa tristeza está ahí para que el hombre de alguna manera u otra tenga que reconocer que ese vacío, esa necesidad que tiene ahí solamente puede ser llenada por Dios. Así que en ese contexto social que estamos hoy, nosotros como iglesia necesitamos enfocarnos y tener la confianza puesta en el Señor. La tristeza que provoca el evangelio es esa tristeza que tú te sientes indignado con lo que ves, que es muy distinta a que te lleve a la desesperanza, sino que esa tristeza que no la puedes en muchas ocasiones comprender, que no la puedes digerir, que no sabes por qué estás triste, no es la tristeza del mundo, porque esa tristeza es la tristeza del Espíritu Santo y de Dios, que llora por un hombre que le ha dado la espalda y que necesita gente como tú y como yo, que nos pongamos el lente de Cristo para ver las ovejas que están sin pastor. Y obviamente cuando nos reencontramos y cuando comenzamos a entender que ese dolor que hay en el corazón y en el alma, esa carga que no podemos vivir, que no la podemos sacar de ahí, pero si todo está bien, ¿y por qué yo me siento así? Porque estás viendo gente que va destinada y va rumbo a la perdición eterna. Porque estás viendo cada día más. Y cada día más nos preguntamos cómo es posible que las personas sigan este derrotero. ¿Cómo es posible que sigan este camino? ¿Cómo es posible que le den loor a aquello que está completamente alejado de la voluntad de Dios? Y por eso te sientes triste, por eso te sientes acongojado, y tienes que diferenciar que esa tristeza que estás sintiendo no es igual a la tristeza del mundo. Esa tristeza que está ahí, ese sentimiento que está ahí, porque nosotros sentimos y padecemos, lo está permitiendo Dios para que actúes, para que te levantes y puedas ser una alternativa social a un mundo que está esperando que tú hagas algo. La tristeza del mundo los lleva a la perdición y a alejarse de Dios. Una cosa es remordimiento y otra cosa es arrepentimiento. La gente recibe y hace y actúa en muchos remordimientos. Llora, patalea, pide perdón, va a cambiar, pero no lo hace porque no hay un arrepentimiento completo. Y un arrepentimiento es un cambio de conducta. Si vemos mucha gente que está literalmente dentro de esa conducta, que confunden el arrepentimiento con el remordimiento. Ay, lo hice mal. Oh, remordimiento, Judas. Arrepentimiento, Pedro. Remordimiento, Judas. Arrepentimiento, Pedro. El arrepentimiento tiene un solo destino, y ese destino es la cruz. Cuando la persona reconoce a Jesucristo como su Salvador y el Señor llega en ese proceso literalmente restaurador, sanador, donde Dios te busca, te llama, te salva para su gloria, hay una nueva visión, hay una nueva cosmovisión. Te pusiste los lentes de Cristo y ahora comienzas a darte cuenta de aquellas cosas que antes no te dabas cuenta. Comienzas a sentir aquellas cosas que antes no sentías. ¿Por qué ahora me preocupa
la humanidad? ¿Por qué ahora me preocupan los deambulantes? ¿Por qué ahora me preocupan los pobres? ¿Por qué ahora me preocupan las mujeres maltratadas? Si antes nada de eso me preocupaba. A mí me importaba un divino si aquella le daba a aquel y si moría la gente por falta de comida. Y no. Pero ahora en el Evangelio me puse los lentes de Jesús. El Señor, por medio de su Espíritu Santo, me cambia mi cosmovisión y comienzo a ver entonces con los lentes del Señor. Y ahora me motiva el Espíritu Santo para decir: tú tienes que ser una respuesta. Levántate en el nombre de Jesús para que seas pertinente a tu entorno social. Esta respuesta que da Pablo en Corintios, y ya voy, como dice un amigo mío, pastor, aterrizando. En estas distintas cartas que hace, y obviamente hablando aquí ya de Segunda de Corintios, nos plantea una ruta a seguir. Y de hecho la encontramos en el libro de Corintios. También la próxima, y vamos a leerlo, lo voy a leer de acá para no perderme. Segunda de Corintios capítulo 6, versos 3 en adelante. Para que no nos desvirtuemos del camino, para que tengamos la ruta correcta. El apóstol Pablo en un magistral escrito en 2 de Corintios capítulo 6 nos dice cómo nosotros tenemos que ser la respuesta, y específicamente dentro de este contexto social tan violento, donde hay personas que piensan que reaccionar de una manera agresiva es la norma correcta. Cuando hay personas que piensan que reaccionar de una manera violenta es lo correcto, el apóstol Pablo nos da aquí una ruta a seguir. En momentos donde hay tantos modelos tan difíciles de seguir, este es el modelo. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, empieza diciendo Pablo ahí, ¿verdad? Para que nuestro ministerio no sea el próximo. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Y aquí está, para que en esta mañana haga suyo lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, para la iglesia del centro, la que está aquí, la del siglo XXI. Iglesia, no importa lo que tú veas, en todo, mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero vencedores, veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no como muertos, como entristecidos, mas siempre como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Ese es el decálogo que nos deja Pablo para nosotros en esta mañana. ¿Cuál es la respuesta social dentro de lo que nos ha tocado vivir? Pero obviamente presentándonos como obreros, porque cada uno de nosotros somos obreros del Señor, como obreros que no
tenemos de qué avergonzarnos para la gloria de Dios, porque al final del día nosotros no somos el mensaje es Cristo Jesús, Señor nuestro. Iglesia, en este contexto social donde probablemente sientas que estás perdiendo la fuerza, que estás perdiendo la esperanza, que a veces llegas aquí arrastrando los pies, porque piensas que todo está como desvaneciéndose. ¿Dónde está nuestro país? ¿Dónde está Puerto Rico? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Hay una patria celestial que está destinada para ti y para mí. Y el Señor prometió que vendrá. Ese era el mensaje de la iglesia del primer siglo. No desmayes, no te desvíes del camino, no te salgas del contexto que Dios te ha llamado y donde Dios te ha puesto. No pierdas la fe. No entres en la desesperanza del mundo ni en la tristeza del mundo, porque lo que Dios tiene para ti y para mí siempre será bueno. Ha sido bueno, fue bueno y seguirá siendo bueno. Dios siempre te quiere hacer el bien. Dios quiere sanarte. Dios quiere llamarte. Dios quiere abrazarte. Dios quiere levantarte. Dios quiere restaurarte. Dios quiere darte un cántico nuevo, una esperanza nueva. Y en esta mañana, si tú has perdido tus fuerzas, el Espíritu Santo está aquí para renovar tus fuerzas, para darte aliento, para darte esperanza y decirte que no se ha olvidado de ti. El Señor venció en la cruz del Calvario de una vez y para siempre. Y en este contexto que nos ha tocado ser iglesia, mantén la mirada en el Señor. Sencillo, no he sido muy teólogo, ni muy profundo, ni bastante sencillo y al punto. De hecho, una de las particularidades de Jesús era que era bien sencillo. Nosotros no nos complicamos. El maestro cogía el contexto social y lo desbarataba. Un bárbaro. La semilla, el campo, los peces. Y el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, una semillita cayó y la otra cayó allá. Y a veces nosotros queremos ser tan firulísticos y dar estos mensajes tan poderosos cuando el Señor cogía el contexto social y lo aplicaba a una enseñanza y nos traía una revelación espectacular que todavía es el fundamento de nuestra fe hasta el día de hoy. Vivamos en este tiempo que nos ha tocado vivir, difícil, fuerte, con la mirada puesta en Dios, con esta tristeza que tú puedas sentir en el corazón en un momento dado, pero que no la confundas. No confundas la gimnasia con la magnesia. Cristo venció en la cruz del Calvario para darnos vida eterna. Y ese problema yo necesito en esta mañana que tú sepas que ya está resuelto. Una vez el Señor te rescató, te redimió, te compró, pagó el precio en la cruz del Calvario y tú eres su hijo, tú eres su herencia, punto. Eso está resuelto de una vez y para siempre. Por eso el término que usa el apóstol Pablo es lucha, no es guerra. Eso es para otro. Una lucha es de dominar. Y obviamente yo domino mi carácter. Yo domino mi vida. No le echo la culpa al otro. Génesis 3. Cuando cometo un error, la mujer que me diste. Ayer estaba dando un taller y puse unos números mal. Y yo había enviado un favor que le pedí a una de la junta y puso los números mal. E inmediatamente me dijeron, José Luis, eso está mal. Yo le dije, la secretaria, yo le dije que Génesis 3, la mujer que me diste, ¿verdad? Siempre estamos señalando para el lado. No fui yo, fue fulano. No, porque yo le dije a fulana que. Así que en esta lucha que llevamos, nosotros como creyentes tenemos que estar sólidos en nuestra manera y fundamento en el Evangelio. He sido claro pero intencional en esta mañana porque
hermanos, estamos viendo mucho desenfoque. Y hay que volver al enfoque. Mucha tiradera, muchas cosas que no son conforme a la cruz, conforme al evangelio, pero gloria a Dios por la iglesia del centro, que nos mantenemos en el centro de la palabra, y ese centro se llama Jesucristo. Cristo es el Señor. Cristo es nuestra esperanza. Y en los momentos de angustia y de dolor, el Señor está contigo como un poderoso gigante para levantarte y para restaurarte y para decir: oye, todo va a estar bien. Dios te bendiga, Dios te guarde. Den un aplauso al Señor.